El campo en boca de todos. Podcast. Bienvenidos al Campo en Boca de Todos, un programa donde hablamos de agricultura, pesca y ganadería y algunos temas que todos deberíamos saber. Me complace en presentar al ingeniero Roberto Nicamas, quien es investigador del campo experimental del centro de Chiapas. Ingeniero, muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito del tema del MIAF. Platíqueme qué significa MIAF. Bien, MIAF quiere decir milpa intercalada con árboles frutales. Pues esto consiste, como se menciona, en la siembra o el establecimiento en una parcela de un árbol frutal, maíz y cualquier otra especie que sea de un porte bajo. Por ejemplo, puede ser frijol, puede ser ajonjolí, puede ser calabazas, puede ser haba, cualquier otra especie que sea posible de tenerla en este tipo de asociaciones. De esta manera, entonces, una parcela se vuelve más productiva, porque si comparamos lo que normalmente hace un productor, que es producir únicamente maíz en su parcela o únicamente frijol, pues es lo único que va a obtener. De esta manera, en la misma parcela, entonces estaría obteniendo frutal, que sería, representaría un verdadero ingreso económico para el productor. Estaría obteniendo maíz para consumo familiar primero y los excedentes para venta y frijol. En este caso, el maíz sí debe estar como requisito dentro del sistema, ya que esto nos daría lo que le llamamos seguridad alimentaria, sobre todo en zonas marginadas. ¿Qué beneficios le provoca al productor o productora tener este intercalado de árboles frutales con milpa? Primeramente, dado de que tenemos tres especies interactuando de una manera amigable, podríamos decirlo así, es decir, no compiten entre sí, entonces cada una de las tres especies se expresa con un mayor rendimiento que si estas fueran sembradas únicamente por sí solas en una parcela. Al tener mayor producción, entonces esto se refleja en mayores ingresos económicos para el productor. Es decir, se obtiene más ingresos económicos por la misma unidad de área. Eso es de una manera directa los beneficios que obtiene el productor. La otra es, como ya mencionamos, es que esto significa seguridad alimentaria para el productor, dado de que estaría produciendo maíz, que pues es el grano de mayor consumo a nivel nacional. Adicionalmente frijol también, que es otro grano de mayor consumo, y sobre todo que en ese sistema prevalece el hecho de que manejemos sobre todo especies nativas, es decir, por ejemplo, maíces criollos nativos, frijoles también criollos o nativos, de tal manera que esto procura la conservación de germoplasma, la conservación de maíces que han venido cuidando los productores de manera ancestral desde hace miles de años. Por otra parte, el sistema presenta beneficios sobre la conservación del suelo. Cuando el sistema MIAF se establecen las hileras de árboles frutales en terrenos planos a 14.4 metros entre hileras, y en laderas se acorta ese distanciamiento a 13.5 metros aproximadamente, y entre las hileras entonces se establecen dos hileras de maíz, y pongamos de ejemplo frijol, serían dos hileras de frijol. Entre ambas hileras en terrenos planos tendríamos 12 hileras, dos de frijol y dos de maíz, dos de maíz, dos de frijol, dos de maíz, y así sucesivamente de manera alternada. Esto procura entonces un mayor aprovechamiento del recurso agua, porque la profundidad de las raíces de las tres especies del frutal, maíz y frijol es a diferentes estratos en el suelo. Es decir,
Si todas las raíces estuvieran a una misma profundidad, habría competencia por agua y por nutrimentos. En este caso no es así. Entonces, y también al siguiente ciclo, donde estaban las 2 hileras de frijol, ahora se establecen 2 hileras de maíz. Y donde estaban las 2 de maíz, 2 de frijol, y así sucesivamente. Es decir, hay una micro rotación. Entonces el maíz aprovecha los beneficios que le aporta el frijol en el ciclo anterior, que es fijación biológica de nitrógeno, aporte de materia orgánica, por ser una leguminosa. En laderas, por las mismas pendientes pronunciadas que tienen estas laderas y por el proceso erosivo, o sea, el lavado de los suelos que se da ante fuertes precipitaciones pluviales, sobre todo en el trópico, como es el lugar de donde yo vengo, entonces el suelo es muy fácilmente arrastrado. Las hileras de árboles entonces funcionan como un soporte donde se colocan todos los residuos de cosecha del maíz y frijol y productos de la poda del mismo árbol frutal, de tal manera que forma una especie de muro o filtro de escurrimiento le llamamos. Es decir, entonces el agua cuando escurre con suelo en esas pendientes pronunciadas, ya no escurre con total libertad, dado que en cada hilera hay un muro que obstaculiza la erosión del suelo. De esa manera entonces estamos favoreciendo la sustentabilidad del suelo y del agua. Otro beneficio que tiene, que es muy importante, es que el sistema aporta un beneficio ecológico o ambiental, que es la captura de carbono. Recordemos que precisamente las altas temperaturas que están imperando a nivel nacional y sobre todo en el trópico, donde estamos alcanzando hasta 45 grados de temperatura, eso se ha dado por aspectos del cambio climático. Entonces, nosotros sabemos que una de las formas de combatir ese cambio climático es estableciendo la siembra de árboles, porque los árboles son los que capturan CO2 y entonces disminuyen ese efecto invernadero que se está produciendo. Según estudios que ha desarrollado el INIFAP y el Colegio de Postgraduados, el MIAF es una tecnología generada por ambas instituciones, se ha cuantificado que 1 hectárea del sistema MIAF puede capturar la misma cantidad de carbono que 1 hectárea de bosque. Entonces, imaginémonos cientos de hectáreas con el sistema MIAF capturando carbono de una manera más eficiente que si estuviera solo el maíz o el frijol. Tiene otros beneficios, por ejemplo, al estar intercalando diferentes especies, se fomenta la aparición de entomofauna benéfica, es decir, hay un control de plagas de una manera biológica, porque aparecen enemigos naturales de ciertas plagas. Y una ventaja adicional que yo le veo al sistema MIAF es que cambia totalmente el paisaje. Si estamos en un suelo donde, imaginémonos un suelo degradado, donde únicamente hay frijol o hay maíz, y sobre todo si está en una ladera pronunciada en cerros o cerriles, y vemos nada más como si tomáramos una foto ahorita, ¿no? Y vemos un panorama nada más de maíz o de frijol. Viene la época de secas cuando el maíz o el frijol se cosecha, entonces el terreno queda sin nada. En cambio, cuando hay un sistema MIAF, el paisaje cambia totalmente. El componente frutal queda dándole ese atractivo paisajístico a las parcelas, ¿no? En voz de los mismos productores mencionan que una parcela, como normalmente ellos lo han manejado, pues tiene un valor menor a cuando ya tienen establecido un sistema MIAF, sobre todo después de 3, 4 años, que es cuando el componente frutal ya creció y está aportando más ganancias. Entonces dice, pues ahora mi parcela MIAF, si antes valía mi hectárea 15,000 pesos o 20,000 pesos, estamos hablando de una hectárea con suelos degradados, no conservados,
pues ahora mi parcela puede llegar a valer hasta 70, 80 mil pesos. Aparte de ese escenario, ¿no? Que nos está causando el sistema en la agricultura. Como productor o productora, ¿es muy difícil hacer la transición a este sistema o a este método de cultivo? Hay que trabajar con ciertos paradigmas que tienen los productores, que es más que nada trabajar con esas costumbres que ellos traen de sembrar únicamente maíz o únicamente frijol. Por ejemplo, si así fuera el caso de frijol, ¿no? El que están intercalando, como podría ser maíz con habas, maíz con ajonjolí, maíz con calabazas, con chile, con diversas especies. Y no precisamente tienen que ser 3 especies, pueden ser más especies que puedan asociarse. Entonces, el principal problema es cambiar esa costumbre de los productores a un cultivo, a un policultivo. Y sobre todo que el productor tiene bastantes conocimientos sobre el cultivo de maíz, de frijol, de los cultivos anuales que tradicionalmente ellos han venido sembrando desde hace muchos años. El problema es cuando llegamos con un componente frutal, porque están acostumbrados a tener, por ejemplo, en el caso de Chiapas, a tener un árbol de limón, un árbol de naranja, un árbol de guayaba en el patio de la casa o en los corrales, en los linderos de su parcela, pero cuando ya le hablamos de establecer en una hectárea 900 árboles, si es en ladera, o 600 árboles en planos, ya bajo un cultivo, entonces es cuando empiezan los problemas, porque ellos no conocen sobre el manejo del árbol. Conocen mucho de maíz, de frijol, de habas, de ajonjolí, pero no conocen del árbol. No conocen de cuándo florea, cuándo hay que podar, no conocen de fisiología del árbol, y entonces ahí es donde tenemos que trabajar como técnicos de agricultura. Tenemos que trabajar capacitándolos, y ahí es donde entran las escuelas de campo. Enseñarles haciendo. Y de tal manera que algo que ellos lo veían difícil, vean que no es tan difícil después de que ellos van haciéndolo. Que sepan podar, el cuándo podar es muy importante, el cómo cosechar, el que entiendan que una rama con 15 frutos es mejor si la quitamos 5 frutos y me queden 10, pero de mejor calidad, que es un raleo. Porque ellos dicen, no, pues es que la rama tiene 15 frutos, no le quiero cortar ni uno. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que enseñarles, mira, es que si tú quitas 5 frutos, estás raleando y vas a tener, en vez de 15 frutos pequeñitos, vas a tener 10 de mejor calidad y mejor pagados. Entonces ese es el problema principal si lo queremos ver como problema. Yo diría más que como problema, diría que es un factor que tenemos que trabajarle, ¿no? Con mucho más ahínco en ese sentido. Una vez que el productor ya se ha capacitado, ha visto que no es tan difícil como pensaba, y sobre todo cuando a partir del 3er año ya empieza a cosechar frutos, porque el frutal no se va a empezar a cosechar al primer año, en el mejor de los casos a partir del 3er año, entonces él empieza a ver ganancias, empieza a ver que al esfuerzo invertido se está obteniendo ganancias, y es cuando el productor verdaderamente empieza a adoptar y empieza incluso a ser difusor de lo que ha aprendido con los demás productores. Justamente esto que acabo de mencionar, ¿cómo se relaciona el MIAF con las escuelas de campo? ¿Qué tanto tienen las escuelas de campo para enseñarle a los productores y a las productoras? Independientemente que el sistema MIAF ya se ha venido utilizando en diversos programas, como el programa importantísimo que se está llevando a cabo ahorita de producción de bienestar, que es de Sembrando Vida, donde el MIAF juega un papel muy importante en ese programa. Independientemente de eso, también vía otras instituciones se ha venido usando el sistema. Para subsanar ese factor que es el manejo del árbol frutal, es muy importante la capacitación hacia los productores, y aquí juega un papel muy importante lo que veníamos platicando de las escuelas de campo. ¿Por qué? Porque lo que sí quiero mencionar, el sistema MIAF es un sistema complejo.
Eso tal vez es lo que primero le da un poquito de, no de temor, sino de desconcierto hacia los productores, porque ya está manejando 2 hileras de frijol, 2 de maíz y aparte el árbol frutal, pero ya a nivel comercial. Entonces, en este caso, sí verdaderamente la capacitación mediante este método de escuelas de campo es muy importante, porque entonces el productor va a aprender a hacer muchas actividades, sobre todo el componente frutal por sí solo. Es decir, ahora sí, en vivo y a todo color, en las parcelas, le enseñamos las metodologías a aplicar, en este caso el frutal, y una vez que él lo aprende, lo replica. Y entonces en la estrategia de acompañamiento técnico sí se le ha dedicado mucha atención a la aplicación de este sistema. De hecho, se han establecido ex profeso una serie de parcelas o módulos de innovación con MIAF, donde inicialmente capacitamos a los técnicos agroecológicos y después, conjuntamente, en mi caso como capacitador de los técnicos y los técnicos agroecológicos, capacitamos a los productores. Aquí algo importante es el papel de la mujer. En el sistema MIAF, la mujer ve al sistema MIAF como algo muy atractivo. Las mujeres son más sensibles que los hombres, así lo veo yo, y por lo tanto son más capaces de hacer algunas prácticas, por ejemplo la poda. Un hombre que yo le enseño a podar, veo que llega con la tijera y empieza a podar a diestra y siniestra, ¿no? En cambio la mujer empieza a podar con mucho cuidado, aprende la técnica con mayor eficiencia. Y como productor o productora o cualquier otra persona, ¿ustedes cómo pueden decirle a una persona, sabes qué? Este árbol es el que te queda en tu milpa. O sea, ¿en qué se basan para poder seleccionar esos árboles? Bueno, interesante pregunta. Cuando el productor ya aprendió del sistema y él está viendo que el árbol frutal en realidad va a ser el que le va a redituar más ganancias que los cultivos anuales, entonces empieza a preocuparse por qué especie es la que va a establecer allí. Desde el punto de vista técnico, Agricultura e INIFAP emite una recomendación técnica basada en los requerimientos climáticos y de suelo que una especie necesita. Es decir, tratamos de que sea congruente, pero también tomamos en cuenta la opinión del productor. Por ejemplo, hay productores que nos mencionan, yo quiero naranja, porque si la naranja no la vendo, la consumo. O también nos dice, o yo quiero limones, porque cerca de acá de la comunidad hay varios almacenes que compran limones. Entonces sí tomamos en cuenta la opinión del productor y de una manera entonces con la recomendación técnica y el sentir de los productores tomamos la mejor decisión de qué especie o qué especies podemos establecer en su parcela. O sea, en ningún momento se impone, tiene que ser algo que salga de ellos. Y en temas de agua, sabemos que ahorita estamos a nivel mundial, estamos escaseando en agua, se vienen sequías muy fuertes. Muchos pensaríamos que tal vez si ponemos árboles frutales nos beneficia, pero a lo mejor decimos, a lo mejor y se ocupa más agua. En ese tema, ¿qué podemos saber del tema de agua? ¿Se necesita mucha, se necesita poca? ¿O justamente los árboles aportan a que se mantenga una humedad en la tierra? Mira, no para nada, no hay ningún problema, porque cuando tenemos el árbol, están las hileras de árboles, las otras especies, que es el maíz, y voy a citar como ejemplo el frijol, la primera hilera de maíz o de frijol que se siembra a ambos lados de la hilera del árbol frutal no están completamente pegadas, digámoslo así, juntas al tallo de los árboles.
El árbol se le deja a ambos lados de su tronco 2.4 metros en terrenos planos. Quiere decir que esa área es totalmente para el árbol. Quiere decir que es un sistema donde hay una asociación pero armoniosa. Cada especie le destinamos una área que únicamente es para esa especie. La otra que influye mucho es, como dije hace rato, la profundidad del sistema de raíces. Es decir, el árbol puede penetrar sus raíces hasta más de 2 metros y el maíz y el frijol tienen profundidades de penetración menores, ¿no? Entonces, si todas las tres especies tuvieran a una misma profundidad sus raíces, sin duda habría competencia. Pero acordemos que hay un espacio destinado para el árbol. Ahora, eso podría ser tal vez el primer año, tal vez cuando el árbol frutal todavía no está bien desarrolladas sus raíces, pero conforme el árbol frutal se va desarrollando, va creciendo, y acordémonos que dije que se maneja un filtro de escurrimientos, que es rastrojo del maíz y rastrojo del frijol y todos los subproductos de la poda que se acumulan sobre la base de los árboles. Entonces estamos hablando de muchos kilos de necromasa se le llama, pero es que al final de cuentas es como materia seca que se está formando sobre esa área que ocupa el árbol, que también dijimos que nos detiene el agua que se está viniendo de las partes altas en las laderas. Entonces esa agua cuando viene y es detenida por ese muro de residuos de cosecha, el agua, mucha agua se infiltra en ese lugar. Esa materia seca que se está descomponiendo produce a través del tiempo materia orgánica. La materia orgánica procura a la vez mayor conservación del agua, además de que fertiliza más el suelo. Por otro lado, esa cobertura de residuos que queda baja la temperatura del suelo. Todos esos estudios se han hecho entre el INIFAP y el Colegio de Postgraduados y hemos visto que la temperatura del suelo disminuye cuando tenemos esa capa de residuos que si no los tuviera. Entonces la planta está en una situación de menor estrés. Por toda esa situación yo diría que no habría problemas. Ingeniero, se nos está acabando el tiempo, pero ¿en dónde podemos encontrar esta información? ¿Tienen algunas publicaciones? ¿En dónde las podemos buscar? Mira, de hecho el equipo de trabajo de miaferos, que así nos decimos, que somos como 10, 12 personas, incluidos los creadores de la tecnología, que es el doctor Antonio Turrent Fernández, que es investigador del INIFAP y profesor del Colegio de Postgraduados, y el doctor José Isabel Cortés Flores, incluido ellos dos, somos como otros 8 o 10 personas. Se han publicado algunos manuales que se pueden encontrar en la red incluso, y se pueden descargar, pero también en la red pueden encontrar varios videos que se han hecho en asociaciones con Pronatura y el mismo INIFAP y el colegio han realizado videos técnicos que hablan sobre cómo establecer, qué cuidados hay que tener sobre el establecimiento del MIAF. Pero sin lugar a dudas, hablar de MIAF, híjole, requiere mucho espacio, mucho tiempo, y también es lo mismo, en un video de 30 minutos nada más podemos tener una probadita, digámosle así, de lo que es MIAF. Pero bueno, digo, para empezar, ahí se puede documentar y se pueden descargar todos esos videos. Perfecto. Me gustaría que le diera un mensaje a todas esas personas que quieren transitar a esta forma, ¿no? De tener una milpa, pero también tener un árbol frutal. Entonces, que los invite también a que participen en las escuelas de campo, porque como usted dice, es un mundo de información, pero las escuelas de campo también están como proporcionando este tipo de información, a lo mejor ya con un poquito de práctica y con las parcelas demostrativas como para que vean los resultados, ¿no? Me gustaría que diera un mensaje y que invitara a todos a participar en este sistema de cultivo. Sí, bueno,
A diferencia de muchos años atrás, ahorita en un mundo globalizado como estamos, hay mucha información de dónde echar mano, ¿verdad? Hay que saber escoger nada más esa información. A lo que quiero llegar es que los productores mismos pueden documentarse bajando esos manuales o viendo esos videos para tener un primer acercamiento con el sistema, un primer conocimiento sobre el sistema. Posteriormente yo los invitaría a que se acerquen a los técnicos agroecológicos de la estrategia de acompañamiento técnico para que ellos les hablen con mayor profundidad sobre el sistema MIAF y todos los múltiples beneficios que esto trae. Es decir, muchos productores ya están interesados en sembrar frutales, pero en mi opinión, la manera más organizada, más sistematizada de cómo sembrar los árboles frutales serían bajo este sistema. Por eso se llama sistema, porque todo está sistematizado. Está organizado cada especie en su lugar para garantizar el mayor rendimiento de esa especie que si estuvieran solas. Y hacen un uso más intensivo, pero sostenible del recurso suelo, que cada vez está más degradado. En efecto, ingeniero. Tenemos muchos problemas de suelo, pero con información de expertos, como en este caso nos está dando usted un panorama un poquito más amplio, creo que podemos hacer algo, hacer un cambio por el suelo, ¿no? Le agradezco mucho el tiempo que nos otorgó y espero que en un futuro nos vuelva a visitar o nos acompañe en una emisión más, pero ya con un poquito de este tema mucho más a fondo porque hay muchísima información. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y a ustedes les agradecemos que nos acompañen en una emisión más del Campo en Boca de Todos. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan esta y otras emisiones. Nos vemos en el episodio siguiente. Gobierno de México.